Oh, no. That's too far. Hola. ¿Cuántos gemelos hay aquí? Wonderful. Bueno, hoy voy a hablar de los gemelos separados e intercambiados al nacer, experimentos naturales y revelaciones clave. Cada 2 por 3 hay investigaciones y de repente nos encontramos con revelaciones que no conocíamos antes. Esto me pasó hace muchos años cuando descubrí unos hermanos gemelos separados al nacer en Las Palmas, en Gran Canaria, y empecé a estudiar al respecto, lo que me llevó a redactar el siguiente libro, Someone Else's Twin, la verdadera historia de los hermanos gemelos separados al nacer. Todo comenzó con un correo electrónico que me remitió un compañero y me dijo: unos hermanos gemelos han sido separados hace 28 años en las Islas Canarias, los mezclaron y les han dado a cada uno una madre incorrecta. Y entonces, cuando de repente uno de los gemelos o una de las gemelas estaba por la calle, la confundieron y ahí es cuando se dieron cuenta de que había pasado esto. Todo esto apareció en la prensa rápidamente. Pero ¿qué es lo que pasó realmente con esta historia? En enero de 1973, tres niñas nacieron en Las Palmas. Las gemelas Begoña y Beatriz, y luego Delia, que era una única gemela. Estaban todas en la incubadora y después de nacer, a Delia se la llevaron para hacer una especie de intervención médica y la llevaron con la familia incorrecta. ¿Y qué pasó? Beatriz y Begoña se fueron juntas y no estaban relacionadas genéticamente y se les dieron a otra familia que eran la que le correspondían los padres de Delia. ¿Qué es lo que pasó después de haber descubierto todo esto? Con 28 años, Begoña estaba en un supermercado y entonces llevaba la camiseta, pero después de unos días llegó la otra hermana y le dijo la dependienta: eres exactamente igual que una de mis amigas. Y la otra le dijo: eres exactamente igual que mi hermana. Y realmente llevaban razón las dos. Esa noche hicieron las pruebas de ADN y se mostró que se había separado a estas hermanas gemelas. Entonces, ¿por qué me llamó tanto la atención este caso? Porque me vinieron a la mente las siguientes cuestiones. En primer lugar, la respuesta emocional. ¿Cómo reacciona la gente ante este tipo de casos? Sobre todo ese cambio radical de identidad que determina todo el resto de tu vida. En segundo lugar, ¿estás seguro de la maternidad? ¿Cómo las madres saben qué son sus hijos en realidad? Es una pregunta que se hacen muchas madres. ¿Cuáles son las implicaciones legales? Es decir, ¿cómo los tribunales pueden compensar a esas personas por ese daño tan irreparable? Y por último, la naturaleza del debate, o sea, cómo han nacido y cómo han crecido estas niñas. Primero vamos a observar la primera cuestión. ¿Cuál es la respuesta emocional? Cuando Begoña se dio cuenta de que su hermana gemela había nacido y crecido en otro lugar, estaba muy impactada. Y Beatriz pensó que su familia ya no la iba a querer y de repente entendió por qué era tan distinta al resto y se encontró entre dos familias y no pensaba que correspondía con ninguna de las mismas. Y Delia estaba totalmente confusa y además sufría leucemia. Por eso además entendió porque nadie podía ser un donante de médula ósea. Gracias a Dios, poco después se pudo curar gracias a esto. Además, Delia descubrió que su padre biológico había muerto cuando ella tenía 6 años y no lo iba a poder conocer nunca. Las gemelas, o sea, los padres y las madres,
sufrieron muchísimo viendo que se les había arrebatado uno de sus hijos biológicos y les habían dado otro hijo al que querían profundamente. Ambas madres y el padre que seguía vivo estuvieron en terapia durante muchas semanas. Y también las hermanas que no estaban relacionadas sufrieron un gran impacto. Entonces vamos a hablar de la segunda cuestión. ¿Cómo saben las madres que son sus hijos realmente? Pero antes de esto me gustaría hablar de otra cuestión, la paternidad, la certeza o la incertidumbre al respecto. Los hombres realmente, a menos que se haga una prueba de ADN, nunca saben realmente si es su hijo. ¿Por qué? A menos que tengamos en cuenta otros casos de ovulación o fertilización interna o algún... Realmente, las mujeres han dado a luz en las casas. A principios del siglo, menos del 5% de las mujeres daban a luz en los hospitales. Y esto aumentó al 90 y pico % en los años 60. En Estados Unidos y en España ha habido en los últimos años una tendencia en la que algunas mujeres decidían dar a luz en casa. Es un 2%, pero nadie menciona que lo haga porque quiera o porque tenga miedo a que le vayan a cambiar el hijo. No, lo dicen porque quieren un entorno más íntimo. Entonces, las madres en las Islas Canarias nunca sospecharon que podría haber pasado esta catástrofe. Entonces, ¿cómo saben quiénes o si son sus hijos los bebés? Bueno, pues hay mucha literatura científica al respecto. Tienen todo el tipo de claves auditivas, táctiles, visuales, olfativas. Son muy sensibles a las características de los recién nacidos, pero en todos los experimentos se les ha pedido que seleccionaran a su bebé entre 4, pero realmente sabían si era su hijo, si se lo dan directamente después de nacer. Bueno, pues yo no estoy tan segura. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las estadísticas? ¿Con qué frecuencia pasan estos casos? En Estados Unidos hay entre 20.000 y 23.000 intercambios de bebés todos los años. ¿Qué quiere decir con transferencia? Bueno, pues poner a un bebé en la cuna que no le corresponde. Eso se resuelve rápidamente, pero podemos imaginar que si estamos hablando de 23.000 al año, probablemente hay muchas familias que se lleven al niño incorrecto a casa. Además, en el St. Joseph Hospital en Orange County, California, hubo 5 incidentes de este tipo entre 1998 y 1999. De hecho, las madres empezaron a dar el pecho a los niños incorrectos, al niño que no era suyo. Y en España hay, entre 1980 y 2005, 10 casos conocidos e identificados. No ha habido ningún tipo de demanda porque se corrigió automáticamente, rápidamente, pero bueno, no sabemos qué ha pasado en otros casos. ¿Qué hacen los hospitales para intentar evitar esto? Bueno, tienen distintas pulseras, los bebés y las mamás en el hospital. Hay unas reglas de transporte muy estrictas, pero muchos se pueden relajar. También la educación parental, asegurarse de que los padres están constantemente pendientes de sus hijos, evitando este tipo de casos. Pero eso lo que hace es trasladar la responsabilidad a los padres y no al hospital. Pero bueno, hemos visto que hay muchas medidas que se han implantado que no son coste efectivas. Cuando volví a las Islas Canarias en 2009, bueno, luego vine a Madrid y la verdad es que conocí a este doctor maravilloso, Antonio Garrido Lestage, que ha dedicado toda su carrera profesional a la identificación de los niños. Y en la Convención de los Derechos del Niño de Ginebra de 1989 se tuvo en cuenta sus comentarios y también ha publicado el libro La identificación de recién nacidos en
en la Casa Real Española. Para él, y él es el responsable de la utilización de las huellas dactilares en los hospitales, porque esto es estable, o sea, es decir, son características biológicas estables, son únicas e intransferibles para cada individuo, no es nada costoso registrarlas y además se obtienen fácilmente. Y gracias al trabajo de este doctor, en 1999 se empezó a hacer obligatorio la toma de huellas dactilares. También se utilizan cámaras biométricas. Esto ha pasado en España, Argentina, Venezuela y Chile, pero además muchos países deberían hacer exactamente lo mismo. El doctor Garrido Lestage, ha recibido el reconocimiento de la comunidad médica española y gracias a eso en el año 2005 se emitieron 5 millones de copias de sellos con esta imagen. Es decir, los animales y los árboles tienen identificación propia. ¿Por qué no debería pasar lo mismo con los niños? Entonces, ahora voy a hablar de las implicaciones legales. ¿Cuál es el caso específico de las Islas Canarias? ¿Cómo se puede compensar a alguien que ha vivido esta situación? Delia era representada por Sebastián Socorro. Delia fue la hermana gemela que habían separado y José Peregrina representaba a la madre de Beatriz y Begoña. Y entonces en distintas ocasiones me he reunido con los abogados y me han comentado que es el caso más importante de todas sus carreras profesionales. En España hubo 4 tribunales y este caso específico se llevó a cabo en el Tribunal Administrativo. En cuanto al daño moral, esta era la base más fundamentada de la demanda. También tenemos el código en español que habla del daño moral, es decir, daño irreparable que no tiene ningún tipo de naturaleza económica y se puede hablar de haberle privado a un individuo de su integridad física y mental, su libertad, su honor, privacidad, etc. Y hay una diferencia entre el daño psicológico y daño moral. Por un lado tenemos el psicológico, que es responsable del daño moral, pero inferior. Por ejemplo, en el caso de Delia, ella tuvo el daño de no haber conocido a su padre. Y esa es la base para que se había fundamentado para la demanda. Cuando los abogados llevaron este caso al tribunal, había muy pocos precedentes legales. Muchos seguían viviendo en el legado de la dictadura de Franco y entonces este tipo de preguntas no se hacían en los hospitales. Y entonces tampoco se tenía mucho en cuenta el llamado daño moral. Pero así es como ha progresado el caso. En marzo de 2004 se interpuso una demanda sin ningún tipo de respuesta, pero en marzo de 2005 se ofreció una compensación, una modesta compensación, pero se rechazó. En marzo de 2009 un dictamen aprobó una compensación de 900.000 euros y los abogados lo rechazaron porque querían más. En abril de 2009 se rechazaron las peticiones y luego, por último, se dividió así la compensación. 180.000 para para la madre de las gemelas y 500.000 para Delia. Creo que la cantidad más grande se le dio a Delia por el tema de la leucemia. En abril de 2012, los padres de Delia también interpusieron una demanda y se les compensó con 220.000 euros. Y dentro de poco iré a hablar con los abogados de las representadas para ver qué es lo que ha pasado. ¿Cuáles son los temas que subyacen? Entonces, las sospechas de los errores médicos hay que airearlas, hay que tratarlas con mucho cuidado. El intercambio de bebés tiene un gran impacto sobre el sentido de la identidad propia y la vida de cada uno.
Todos en las dos familias, no solo los padres de las gemelas, sino sus hermanos, su vida se vio convulsionada completamente. No se tenía en cuenta que también el pasado se había visto convulsionado, no solo desde el momento que se sabe. Entonces, naturaleza versus educación. ¿Qué aprendemos del desarrollo humano? Si nos fijamos ahora en estas familias, la familia de Beatriz y Begoña y la de Delia, la verdad es que hay distintas pautas genéticas. Estamos hablando de gemelas separadas. Luego unos padres que están criando a una hija que no es suya. Luego, de repente, hermanos que están separados. Pero como científicos no nos podemos apoyar solo en un caso. Y como investigadora he intentado ver distintas muestras de todo tipo de gemelos y gemelas. Se comparan las similitudes de gemelos univitelinos a los de gemelos o mellizos. Ver el comportamiento, que es mucho más similar cuando estamos hablando de gemelos univitelinos. Pero, ¿qué pasa cuando se cría a los gemelos juntos? ¿Se copian unos a los otros? Bueno, pues imaginemos ahora estos gemelos separados. Esto es un estudio de la Universidad de Minnesota. Y entonces, de 1979 al 99, se estudia estos casos. Se ven todas las implicaciones y todas las controversias relativas a este estudio en concreto. Ahora me gustaría hablaros de los gemelos Jim, que se reunificaron por fin en 1979. Ellos tenían tantas similitudes en su vida, se habían casado con mujeres que tenían el mismo nombre. Bueno, el caso es que empezamos el estudio con este par de gemelos. Luego la muestra incluía 137 gemelos, 81 univitelinos, 56 mellizos o otro tipo de gemelos, de unos 42 años, de 11 a 77 es la edad media. Les habían separado a los 0,6 años desde el nacimiento hasta los 4,5 años. Y llevamos a los gemelos a la Universidad de Minnesota durante una semana entera, donde estuvimos examinando su personalidad, sus pautas cardiológicas o incluso el coeficiente intelectual. Estos son los bomberos, Jerry y Mark, que se conocieron por vez primera a los 31 años. Ambos les encantaba la cerveza Budweiser. Los dos la cogen con el meñique por debajo. Ambos eran bomberos voluntarios. Pero realmente, ¿cómo acaba siendo tan parecido? Hay algo de genética, creo yo. Esto lo vemos en gemelos univitelinos que han sido criados separadamente. Entonces hay distintos tipos de explicaciones. Por ejemplo, Jack y Oscar. Jack nació en Trinidad. Bueno, uno se le cría como judío en Trinidad y el otro en la Alemania nazi. No podemos ver un ejemplo tan diferente. Otro ejemplo como el de Delia y Begoña, Marcus y George, y luego Brent y George. Carrie y Amy. Estamos hablando de gemelas univitelinas. Eran parecidísimas. Cuando las conocimos, vimos que las dos tenían un defecto de pelo, porque no les crecía el pelo más de lo que vemos en la fotografía. Y por último tenemos trillizos que se conocieron con 19 años por error y se hicieron amigos inmediatamente y abrieron un restaurante que se llamaba Los Trillizos o Triplets. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio de Minnesota? Esta es una imagen que, bueno, es graciosa. La veréis en todos los libros de psicología de Estados Unidos.
Bueno, se inspira en las conclusiones del estudio y dice, separados al nacer, y vemos que los gemelos Malifert se encuentran por accidente. Vemos que son iguales, que hacen exactamente lo mismo, pero también hemos encontrado diferencias que muestran que el entorno también tiene una influencia significativa en todo lo que hacemos. Bueno, estas son las fotografías del primer día. Aquí vemos las univitelinas. La verdad es que todos tienen una postura similar. Y luego vemos los otros hermanos gemelos que se les ha criado separados. También estudiamos otro tipo de marcadores como las actitudes sociales, la personalidad, la inteligencia general y realmente también la genética, es decir, la personalidad tiene un 50%. No es que podamos dividir la personalidad en dos aspectos. Si tengo un grupo de personas, la mitad se ve influenciada por la genética y la otra mitad por el entorno. La mayor parte de los univitelinos se sentían muy cercanos a su gemelo y muy pocos gemelos afirman que no estaban cercanos a los hermanos con los que les habían criado. Puede que sea por algún tipo de similitudes. Y por último, me gustaría cerrar con unos comentarios. Es que la investigación de los hermanos gemelos se basa en el comportamiento humano. Y citando a David Lykken, cualquier tipo de investigación que se haga con seres humanos es mucho más interesante si la haces con gemelos, y no podría estar más de acuerdo. Muchísimas gracias a todos ustedes.